días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, mi Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de sequía también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos con tu verdad. He aquí, mi Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. No hay Dios como Jehová, 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 no hay Dios como Jehová. He aquí, mi Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, mi Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Hola, saludos. Bienvenidos a 48H. Esta es la doctora Mildred Sierra, autora, pastora, consejera cristiana. Estaré aquí, ¿verdad? En esta invitación, en esta asignación especial para hablar un poquito cómo debemos entrar en las profundidades del espíritu cuando estamos en crisis. Y me tocó esa asignación, así que para mí es un reto como consejera, como coach, como persona que está a la vanguardia de trabajar con las vidas y más en la parte espiritual, llevando un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Saludamos a todas las personas que se van conectando, a todas esas personas maravillosas que en medio de todas las cosas siempre se conectan con 48H.
Le damos gracias al Señor por el pastor Antonio Florido, que en todo momento se levanta para hacer esta asignación especial del Señor, esta asignación donde va llevando estos maratones de educación, de prédicas, de conocimiento, estableciendo un reto histórico de lo que Dios ha establecido para su vida. Así que, pastor Antonio, bendecimos tu vida. Bendecimos tu ministerio y bendecimos todo lo que haces por expandir el evangelio, llevando la palabra de Dios hasta los confines de la tierra y utilizando estos medios maravillosos para poder exaltar el nombre del Señor y poder hacer cosas grandes en medio de todo lo que está sucediendo y sobre todo sabiendo que en Cristo hay victoria. Así que voy a estar hablando del tema cómo entrar en las profundidades del Espíritu Santo en medio de una crisis. Y sobre todas las cosas tenemos que entender que es una crisis. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de crisis? Y las crisis son unos eventos que pueden suceder en nuestras vidas, aislados, que no esperamos, que son inesperados, inexplicables, pero que es un evento de un proceso que cambia nuestras metas, nuestra posición. Puede ser que pasó un divorcio y caemos en crisis, puede ser un maltrato, una humillación, las finanzas, el medio ambiente, una catástrofe, la pérdida de hogar, la pérdida de un hijo, donde hay muerte. A veces emocionalmente podemos llegar y poder pasar por unos procesos tan difíciles que emocionalmente nos estamos adredando. Hay una adrenalina, estamos inhalando dentro de nosotros un caos, una oscuridad, una batalla completa en medio de una situación, y por eso le llamamos crisis porque no la podemos controlar, crisis porque se nos hace difícil poder mantener una serenidad en medio de la atmósfera. Sí, lo importante de todo es que cuando conocemos al Señor, cuando conocemos de Dios, cuando conocemos que somos guiados por el Espíritu Santo, que hay una intimidad con el Señor, podemos decir, wow, estoy en dolor, estoy en tristeza, estoy lleno de circunstancias completamente adversas a lo que yo había planificado, a lo que había establecido, a lo que había soñado. Vino un golpe a mi vida, vino una noticia inesperada, esa situación, ese proceso inesperado que sentimos que nos vamos a decaer, pero en medio de todas las cosas, cuando estamos en el Señor, cuando conocemos esa intimidad espiritual, cuando estamos en las profundidades de entrar en lo profundo del Espíritu Santo, sabemos que no estamos solos, aunque lloremos, aunque nos duela, aunque sintamos en medio de nosotros ese caos, sabemos que tenemos una guianza y se llama Espíritu Santo. Y mira cómo nos resume el Señor. Queremos ir a la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es el marco de toda la historia. Cuando vamos a la Biblia podemos retratarnos y podemos mirar que Dios de antemano conoce todo lo que nos va a suceder, y por eso nos da la palabra, que es el aliento a nuestras vidas. Y por eso conocer la Biblia, conocer la palabra, conocer el diseño de Dios para nosotros, y a través del Espíritu Santo podemos llegar a esa victoria. Mira lo que dice Mateo 14, y voy a leer en el versículo 22 al 23, y voy a estar leyendo la nueva la Biblia habla hoy, ¿verdad? Dios habla hoy. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Mira qué experiencia. Jesús está en la multitud lo abarcaba, él estaba enseñando, estaba dictando, pero sus discípulos estaban con él allí, se mantenían en esa coinonía con él. Pero Jesús le dijo a ellos, adelántense, móntense en la barca y sigan navegando mar adentro. Mientras él despidió toda esa multitud, se fue a solas a orar con el Señor. Fue a tener una conexión con su Padre, fue a orar, fue a estar ahí. Mientras él oraba, la barca se iba, ¿qué?
alejando, pero la zarandeaba. Había algo que estaba desconectado y entraron las olas del mar y entró una tempestad mientras los discípulos estaban en la barca. Y en la madrugada, miren esto, él fue en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Hasta yo, ¿verdad? Estamos allá, hay una tormenta, está en la olas, está de madrugada. Jesús dijo que siguiéramos adelante, pero él nunca se montó en la barca, no siguió. Y cuando miramos, vemos ese resplandor que caminaba sobre las aguas y entraron en miedo, entraron en escalofrío, se le paró el mundo, dijeron un fantasma, ¿verdad que sí? Es un fantasma, gritaron de miedo, había un miedo atroz. Entraron en crisis, entraron en miedo. Lo que estaban mirando no lo entendían. La tormenta había llegado, las olas los habían zarandeado, habían volteado y habían chocado contra la barca. Estaban asustados y sobre todo Jesús no había llegado con ellos. Y en la madrugada ven el resplandor de ese fantasma que ellos veían, le pusieron nombre. ¿Cuántos de nosotros le ponemos nombre a las cosas cuando las vemos así que no se parecen a lo que creemos y a lo que esperamos? Empezamos a poner nombre y nos aferra un miedo atroz. Empieza el miedo en nuestras vidas, un miedo atroz y caemos en crisis. Y así estaban los discípulos en una crisis. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmese, soy yo, no tengan miedo. Qué lindo cuando Jesús llega a nuestra vida y dice, mira, cógelo con calma, esta situación no es para morir, tranquilízate, estoy contigo, mira, voy aquí, estoy en tu lado. ¿Cuándo aprendemos a escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo es el momento que escuchamos esa voz de Dios en medio del tormento, en medio de la tormenta, en medio de las situaciones? Necesitamos escuchar la voz de Dios. Dios nos habla. El Espíritu Santo está ahí con nosotros y nosotros caemos en terror por los sucesos, por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestras emociones sienten. ¿Qué está sintiendo mi emoción? ¿Qué está sintiendo mi corazón? ¿Qué está pasando por mi mente, por mis sentimientos, por mis emociones? Somos seres humanos caídos, somos seres humanos que solamente podemos caminar en una fe y en una verdad que se llama Cristo. Y cuando nosotros tenemos una conexión con Jesús, sabemos que podemos andar en una profundidad espiritual y que el Espíritu Santo va a estar en nuestras vidas de una manera sobresaliente, va a ser nuestra guianza, va a entrarnos en profundidades, porque tú y yo necesitamos procesos para crecer, necesitamos ser probados, necesitamos aprender a desarrollarnos, a tener controversias de las cosas que aún no entendemos, pero que podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y entrar en la profundidad del Espíritu Santo en medio de una crisis es un reto. Es un reto que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, y más cuando somos líderes. Rápido viene y dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro. Señor, si eres tú, Pedro. Pedro, que es el colérico, Pedro, que es el ímpetu, Pedro, que es el atrevido, rápido le dijo, Señor, si eres tú, vamos, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Wow, qué reto. Voy a entrar en una profundidad, en algo que nunca he experimentado. Voy a entrar a que tú me dejes ver que si tú eres tú, yo pueda caminar también sobre las aguas. No solamente caminar, sino experimentar un proceso diferente en mi vida, algo que nunca pensé hacer, pero como tú estás conmigo y eres tú el que me vas a guiar, yo voy a experimentar algo sobrenatural en mi vida. Yo no sé si tú te has identificado cuando tú quieres saber algo más allá, cuando tú quieres entender que hay algo sobrenatural que tú tienes que conocer y que tienes que ir en el proceso. Eso le pasaba a Pedro. Pedro quería una experiencia sobrenatural, aún en miedo, que Jesús estaba allí, que le dijo que se calmara, que las aguas los habían arropado en la noche, que tenían miedo, que estaban tristes, que ya el maestro quedó de ir con ellos, no había entrado a la barca, que vieron como si fuera un fantasma, pero él mismo dijo, Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya donde ti, que yo pueda caminar sobre las aguas. Qué rico cuando podemos mirar eso, aleluya. Y Jesús le dijo, ven Pedro, ven conmigo, ven sobre las aguas. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús.
pero el sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse, entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando, cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mire lo interesante de este versículo y es lo que nos lleva a nosotros a mirar. Cuando quitamos la mirada del Señor y cuando sentimos que vientos contrarios vienen a nuestra vida, nosotros quitamos la mirada del proceso, quitamos la mirada y pensamos que nos vamos a morir, que lo que nos está pasando es horrible, que el viento nos está atormentando y nos está ahogando, que en medio de esa oscuridad que entramos en esa crisis, porque vienen esas crisis a nuestra vida donde quitamos la mirada de Dios, quitamos la mirada de Dios. Por eso necesitamos entrar en las profundidades del Espíritu. Por eso, en medio de todas las cosas, entrar en la profundidad del Espíritu es vida a nosotros y es un crecimiento rápido. Pero el proceso está ahí, el proceso lo tenemos que pasar. El proceso es parte de nuestro crecimiento. El proceso nos da vida, nos enseña, nos educa. Dios nunca nos va a abandonar, aún quitando la mirada de Él. Mira lo que pasó, se hundió Pedro, el Señor, Pedro rápido grita, sálvame Señor, sálvame. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que el Señor extiende su mano y lo saca del agua, pero a la misma vez le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste en quitar la mirada de lo que te di? Quería que probaras algo sobrenatural. Quería que vieras algo más grande, porque el mismo Dios nos dice, el mismo Jesús nos deja saber que cosas más grandes que las que Él hizo, nosotros haremos en su nombre. Por lo tanto, no hay nada que nos limite, no hay nada que nos pare a hacer la voluntad de Dios. Aún venga la crisis, aún venga la oscuridad. Entrar en esa profundidad cuando estamos en medio de situaciones, entrando en esa profundidad son experiencias que solo podemos contar aquellos que hemos vivido. Te voy a contar una experiencia muy dolorosa, muy triste en el Señor, como pastora, como ministro del Señor. Pasé en un momento de mi vida, pasé una situación bien difícil, ministerial, en el matrimonio y en la vida secular de mi vida. Y ahí empezamos a decaer un poco en el espíritu, sabiendo con todo lo que Dios había hablado, los planes que Dios había hecho para nuestra vida. La salud se había afectado, se me afectó la salud. Una situación de salud que iba a ser para 2 días, una cirugía, se convirtió en 6 días. Vinieron situaciones adversas que se lastimaron mi salud de una manera muy fuerte. De verdad que fue algo difícil con una iglesia que llevar, un ministerio poderoso, con situaciones en el matrimonio un poco difícil, con una situación muy horrible en la relación con mi esposo. Una situación que la verdad que caí en una crisis emocional, una crisis de salud. Estaba todo lo que me rodeaba, estaba muy difícil, muy doloroso en mi vida. Y siempre cuando tú estás en una crisis, llegan personas a tu vida, algunas para bien y otras para mal. Pero nunca las que te van a hacer mal se presentan como personas malas, se presentan siempre bien sutilezas. Y cuando estamos en el ministerio, nosotros los que estamos en el Señor, creemos en todas las personas que adoran y glorifican al Señor. Tenemos una confianza de darle a las personas creyendo que todos los que dicen Señor, Señor, son de Dios. Y lamentablemente pasé por un proceso muy difícil, una crisis muy difícil, con personas que se presentaron como personas espectacularmente de Dios y fueron todo lo contrario, fueron personas que afectaron mucho mi vida ministerial, mucho mi vida y mi salud emocional. Claro, y que hay una crisis muy horrible, una crisis emocional, pero sobre todo mi mirada estaba puesta en Dios. Sobre todo yo sabía que algo Dios iba a hacer en el proceso. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Yo sabía que Dios me iba a dejar ver lo que yo estaba pasando y lo que yo estaba sintiendo y me iba a dar la salida a la situación. Que de esa crisis yo iba a tomar cosas muy buenas en mi vida. Iban a pasar cosas muy bonitas en mi vida. Yo lo sabía, pero no lo sentía.
porque emocionalmente nosotros nos afectamos. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser si usted es consejera, usted es pastora, usted es ministro, usted tiene un bachillerato, tiene un doctorado, usted tiene una experiencia en pastorear, usted es educada, usted ha sido líder, le gustan los negocios, todo eso, claro, pero somos seres humanos sensibles. Y como Pedro, a veces quitamos la mirada. La mirada porque nos atormentan los procesos y porque pensamos que ese proceso no viene de Dios, sino que viene del enemigo y que además, en medio de todas las circunstancias, tú no te mereces pasar por una situación por todo lo que tú has trabajado y todo lo que has hecho. Las personas más allegadas a mí, las personas que le he entregado mi vida, las personas que he orado por años, he resuelto sus situaciones económicas, de comida, de visitación, todo lo que he hecho por todas esas personas no lo hice por ellos en sí, lo estaba haciendo por el evangelio. Pero como ministro y como pastor esperamos gratitud a veces de las personas que tú emprendes y en medio de tu dolor y tu situación y en medio de tu crisis piensas tener esas personas aliadas. Que cuando tú ves que el Señor te... ¿Qué tal cuando tú te sientes que todo el mundo te abandona, todo el mundo te critica, todo el mundo empieza a hacer juicio de tu vida, empiezan a degradarte, empiezan a alterar tu vida, a dañar tu imagen ministerial, entre comillas, porque nadie puede dañar lo que Dios ya llamó? Y tú pasas por esa crisis y te dañas emocionalmente hasta un punto que solo dependes de Dios. Solo depende del Espíritu Santo, solo depende de la mano. Y ahí es que Dios, cuando tú miras, tú pones tus miradas y empiezas a entrar en las profundidades y a hablar con Dios y a decir, Dios, muéstrame. Dios, yo quiero caminar sobre las aguas. Dios, yo quiero pasar este proceso, pero yo quiero ver cosas sobrenaturales en mi vida. Señor, que este proceso sea de crecimiento. Señor, que yo quiero ver tu mano en mi vida. Que en esta crisis, Señor, que hay personas que llegan a tu vida para levantarte. Y qué lindo cuando Dios envía ministro, cuando Dios envía hombres y mujeres llenas del poder de Dios para abrazarte, para decirte no te preocupes que tú vas a salir adelante, lo que Dios tiene contigo es grande y viene palabra de aliento, viene palabra, olvídate de aquellos que te hicieron daño, olvídate, no sufran más por ellos, mira, la iglesia le pertenece a Dios, Dios va a hacer algo sobrenatural en medio de la situación y tú piensas a mirar y piensas a ver y piensas a creer lo que Dios está haciendo y Dios empieza a hablarte y Dios empieza a abrirte puertas y Dios empieza a alimentar tu espíritu, Dios empieza a levantar y empiezas en esa profundidad espiritual. Empiezas a caminar paso a paso, empiezas a ver lo que Dios está haciendo contigo, empiezas a mirar desde el punto de vista cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y empezaron a matarlo, a darle insultos y te dice, wow, vivir para Dios y estar en el evangelio contiene un proceso. Ser un líder y un ministro de Dios, tienes que alegar, tienes que trabajar, tienes que tener ímpetus y tienes que entrar en profundidades espirituales. No todo el mundo puede ver lo que tu Dios ve en ti. No todos los seres humanos pueden entender el valor de las piedras preciosas. No todo el mundo está a la medida y a la vanguardia de lo que Dios ha establecido para tu vida. Por eso cuando vienen crisis, solo la solución es entrar en la profundidad del Espíritu Santo. ¿Cómo entras ahí? En oración. ¿Cómo no entras ahí creyendo? ¿Cómo entras ahí con fe? Fe sabiendo quién tú eres, tu identidad. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué Dios te señaló? ¿Por qué Dios te cogió? ¿Por qué Dios te dio una nueva identidad? ¿Por qué Dios en medio de todas las batallas que has vivido en tu vida? Porque siempre vivimos muchas batallas y cada día, a veces las batallas pensamos que no se van a acabar, pero Dios está en control de todas ellas. Déjame decirte que cuando entras en esa profundidad del espíritu, tu relación con Dios va a aumentar. Vas a ver cosas que antes tú no veías. Vas a ver un porqué de las situaciones, porque Dios nos da respuesta en medio de nuestras experiencias. Las crisis no nos dejan en el suelo. Las crisis nos hacen crecer. Las crisis están ahí para fortalecernos y para ver que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios. No son fáciles. Es como ir al desierto. ¿Te acuerdas de Agar? Cuando Agar se fue al desierto a morir, que tenía a su Ismael ahí y lo dejó bien retirado para morir porque no veía nada y prefirió que se muriera su hijo para después ya morir también por la falta de comida, por estar en el desierto. El desierto es un lugar que es momentáneo. El desierto es para estar
conectar en un momento dado para que tú veas la mano de Dios obrar a tu favor. Lo que le pasó a Agar. Se levantó esa fuente, pudo tomar agua y pudo dar, y recibió palabra de Dios, donde su hijo iba a ser una nación poderosa y de él saldría una nación poderosa. Y lo estamos viendo hasta el día de hoy. Estamos hablando de Agar y de Ismael. Y estamos hablando de esos procesos. El desierto, todos tenemos un desierto, todos tenemos una oscuridad, todos llegamos a ese proceso de ese pozo que se ve oscuro, que vas entrando y tú no ves salida. Tú no ves salida en medio de la situación, pero hay algo más grande que Dios tiene para ti. Es como Elías. Elías, después de matar tantos baales, una mujer se levanta y dice que lo va a matar y él corre y se esconde en la cueva. La cueva es un lugar donde nosotros vamos con nuestras debilidades. Es un lugar donde nos escondemos porque hay oscuridad, hay sufrimiento. Y mientras nos quedamos en esa oscuridad y en ese sufrimiento, no vamos a ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida y lo que está haciendo a nuestro alrededor. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y no solo necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos conectarnos, necesitamos entrar en esa profundidad. Y cuando llegan los momentos difíciles de nuestra vida, ahí es donde más vamos a conocer de esa profundidad. Yo sé que a veces tú te puedes identificar conmigo. Yo creo que en medio de todas las cosas puedes identificar que hay momentos de soledad de nuestras vidas, momentos donde lo que esperaba no fue lo que sucedió, sino todo lo contrario, donde tu vida se ve como destruida. Digo cómo, porque nunca nadie puede destruir lo que Dios formó en ti. Nadie. Nadie va a destruir tu llamado. Nadie va a destruir tu posición. Nadie puede destruir tu identidad ni el llamado poderoso que tienes. Porque cuando tú estás atravesando por situaciones difíciles, por situaciones que en verdad tú piensas que es lo último que te puede pasar en la vida, que es más doloroso que esto, no puede suceder nada más, déjame decirte, van a venir otros procesos más a tu vida. Porque Dios quiere llevarte a otro nivel a través del Espíritu, que conozcas en realidad de quién depende tu vida, de quién depende tu ministerio, de quién depende tu matrimonio, tus hijos. Entrega a tus hijos al Señor. Entrégalos. Dios va a hacer cosas sobrenaturales con tu familia, con tus hijos. Entrega el ministerio al Señor. Entrégalo. Deja de que el Señor trabaje en tu ministerio. No te aferres a las cosas materiales. Son momentáneas. Tu vida es de Dios, tu vida le pertenece a Dios. Y en cada crisis vas a saber la mano de Dios. Claro que la vas a ver. La vas a ver porque todos los que hemos pasado por crisis, todos los que hemos estado en una dimensión de oscuridad, de dolor, pensando que este es el fin de mi vida, este es el fin de mi familia, este es el fin cuando perdemos un ser querido. El dolor abarca nuestro corazón, nuestra vida, sentimos que nos destruimos, sentimos un dolor tan inmenso internamente, pero hay algo más grande que viene después, viene recompensa. Viene recompensa. Cuando conocemos al Señor, sabemos que tenemos que entrar en unas profundidades. Si aún sin conocerlo, hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida, imagínate cuando lo conocemos. Te voy a contar parte de otro testimonio de mi vida, porque quiero hablar de crisis. Y a veces vienen crisis aún sin tú conocer a Dios. Pero Dios siempre nos ha conocido. Dios siempre ha estado con nosotros. El problema ha estado en que nosotros no hemos identificado cuán grande ha sido el Señor en nuestra vida y en nuestro ser. Cuando yo tenía 21 años, hace un proceso muy fuerte en mi vida, 21 años, no tenía al Señor, no tenía identidad, no conocía, siempre fui esa niña que creció en violencia, creció en dolor, creció en frustraciones, creció dañada en medio de situaciones de violencia doméstica con su papá, con su mamá. Fue la que vio la violencia doméstica tan grande entre papá y mamá, los hermanos, una situación muy difícil, y se casa con este joven que era su vecino, porque era el único que podía ver, ¿verdad? Ese vecino fuerte, cornudo, que estaba ahí puerta con puerta cerca en un campo allá donde podíamos ver, y me enamoré. Me enamoré a los 20, 19, 20 años de esta persona,
y me casé con él, tuve 2 niños. Pero la violencia doméstica fue un margen muy fuerte en mi vida de parte de mi esposo. Violencia doméstica, estaba alcoholizado, tenía una vida un poco traumatizada. Yo era una niña sin identidad, no conocía nada de la vida y ella era muy más adulto que yo, teníamos una experiencia vasta en la vida, más en el alcoholismo. ¿Y qué pasa con todo lo que te estoy diciendo? Que al cabo de 2 años de matrimonio con 2 bebés, surge una situación muy difícil en mi familia, donde mi papá le da 5 impactos de bala a mi esposo, lo mata al instante. Me quedo viuda con 2 niños, una crisis horrible. Era una crisis que yo te digo que jamás yo pensé que podía salir de esa crisis. Jamás. 21 años, viuda por un asesinato, mi papá envuelto, toda mi familia envuelta, la familia de mi esposo envuelto. Yo me echaron la culpa de todo lo que había pasado por no saber controlar y llevar toda esta situación. Pero ¿sabes qué? En medio de todas estas cosas, Dios estaba conmigo. Nunca lo sabía. Lo vine a conocer cuando conocí del Señor y supe que solo Dios me pudo sacar de esa crisis, de esa oscuridad, de ese momento que pensé que iba a perder la razón, que iba a perder la vida, que me quedé completamente aislada, sin familia con mis hijos, con 2 niños pequeños, sin trabajo, sin finanzas, económicamente. Todo el mundo me echaba la culpa, todo el mundo me juzgaba, todo el mundo por ser la hija del asesino, por ser la esposa de esta otra persona, por el problema familiar. 21 años sin identidad, con un dolor que mi corazón se aborotaba de dolor, de la crisis. Fui botada de la casa donde vivía porque pertenecía a la familia de mi esposo con 2 niños. Me dejaron en la calle. Pasaron circunstancias tan horribles con 21 años, y no decir 21 años como decimos hoy en día. Yo era una niña inocente, joven, muy sana. Mi error fue enamorarme de la persona inadecuada. El error fue no conocer y poder llevar un matrimonio bien. Mi error fue creer todo lo que se dice y todo lo que se hace y no terminar mi universidad. Todo esto por los problemas emocionales del hogar, donde hay violencia doméstica desde el hogar. Nosotros nos abarcamos a ir a otra situación de violencia doméstica en nuestras relaciones. Por eso soy una persona que trabaja y educa sobre violencia doméstica y trabaja con las crisis y con las situaciones bien adversas que trabajan en medio de las situaciones de cada persona y de cada situación. Por lo tanto, en medio de todas las cosas, en medio de lo que está sucediendo, déjame decirte que en esa crisis tan horrible, tan dolorosa, tan cruel que pasó a mi vida, pude ver que Dios no dejó ni que perdiera la razón, ni que me quedara sin empleo, ni que perdiera a mis hijos, ni que me pudiera desarrollar como el ser humano que soy hoy en día. Él estaba allí conmigo. No conocía el Espíritu Santo, no conocía la profundidad, pero Dios me conocía. Dios conocía a esta mujer que estaba allí pasando en aquella edad tan corta con todo este sufrimiento y con todos estos procesos. ¿Qué quiero decirte hoy a ti? Hay que entrar y conocer de Dios. Que las crisis no nos van a matar, que las crisis no nos van a detener, que todo lo que se ha establecido en medio del dolor, en medio de la circunstancia, es para crecimiento de cada vida. El crecimiento viene por experiencia, el crecimiento viene en procesos, y hay procesos que tenemos que aguardar, hay procesos que van a pasar a nuestra vida, y esos procesos tú tienes que vivir con ellos y crecer en medio de ellos, invitar al Espíritu Santo. Invitar el poder de Dios en medio de cada circunstancia, en medio de cada dolor, en medio de cada tristeza. Desarrollar y permitir que Dios sea el ancla de tu vida, que no sea nada imposible para Dios si tú puedes creer. En medio de todas las cosas, Dios está ahí. Dios va a habitar en medio de tu dolor, en medio de tu proceso, y vas a salir airosa, porque el poder del Espíritu Santo levanta. Dice la palabra que cuando estaba en el valle de los huesos secos, le dijo, dile a esos huesos que se unan, estaban muertos. Pero el poder del Espíritu Santo declarado, ahí, vamos, Jeremías, vamos, dile a esos huesos que vivan. Invita al Espíritu Santo de los 4 vientos, dile, huesos secos, tengan vida. Y nosotros sabemos que Dios tenía ya el porqué de cada vida. Nosotros no estamos muertos. No estamos muertos cuando estamos en el dolor y en la oscuridad. Al contrario, tenemos vivencias,
tenemos vida. Hay situaciones que van a llegar a nuestra vida y vamos a crecer y vamos a tener en medio de todos estos procesos victoria, una victoria que ha sido señalada para ti y para mí en medio de los procesos. Cada vez que alguien viene a mi oficina o viene a una terapia conmigo, viene porque está en una crisis, siempre le voy a decir que vas a aprender de esta crisis. Vas a aprender de este momento, vas a aprender por lo que estás pasando y un día vas a ayudar a otra persona a pasar el proceso. Vas a hacer mano a mano con otra persona. ¿Sabe qué? Porque cuando nosotros estamos en la crisis, perdemos toda vivencia, toda visión hacia Dios. Nos perdemos. No queremos morir, queremos ahogarnos, queremos que se acabe todo, que esto pase muy rápido. Y cada día Dios dice, mira, bástate en mi gracia, porque yo me perfecciono en medio de esos detalles, en medio de tu dolor, en medio de la circunstancia, en medio de tu abandono. ¿Qué tal saber que has dedicado tu vida a una relación de matrimonio, que la quieres mantener, que has hecho lo imposible porque tu matrimonio se hacia adelante, has hablado con Dios, has hablado con el Señor, has pedido, has ido a terapia con tu pareja, has hecho todo y un día tu esposo te dice, no te quiero, me quiero divorciar de ti, no me obligues a estar casada contigo porque no soy feliz a tu lado. Eso es una crisis. Eso es una crisis. Una crisis que te va a volar momentáneamente. Pero cuando conocemos que Dios es el dueño de nuestras vidas y que no importa que esa pareja sea el varón o sea la hembra, que decidió abandonar la relación de matrimonio, que decidió que ya tú no ibas a funcionar en su vida, que decidió que hasta aquí bastaba, que ya se acabó todo y tú pensaste que lo podías retener o la podías retener y Dios dice, bueno, no podemos obligar a nadie que te ame, no podemos obligar a alguien que se mantenga en tu vida y entras en una crisis por la situación por la que estás pasando. Hay una crisis adversa que te llama, que te dice, wow, todo lo que hiciste. Empiezas a enumerar tu pasado, cuando se casaron, todo lo que hicieron, cuántas veces estuviste para esa persona, cuántas veces te alumbraste por esa persona y un día la persona dejó de amarte, dejó de bendecirte, dejó de decir cuánto te amaba, cuánto te quería y ya no quiere saber de ti. En medio de todas las cosas, Dios no te abandona. Vas a aprender, vas a desarrollarte, vas a hacer algo poderoso en medio de todas las cosas y decir gracias Señor, porque en medio de todo tú estabas ahí y tú eres el Dios poderoso y el Dios grande. Es una bendición maravillosa saber que Dios está en nuestras vidas y nos da vida y vida en abundancia y en medio de todo, Él está ahí. Así que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es hermoso. Qué bendición tan grande saber que Dios nos viste de tanto placer y de tanto amor. Recuerda que las crisis están para bendecir, están para darte vida y vida en abundancia, están para dejarte saber cuán grande es Dios y cuán hermoso es su victoria y su poder en Él. Así que esta es mi primera parte, ya mismo traigo la segunda para que disfrutes de ella y veas la grandeza del Señor. No te pierdas mi segunda parte, entrando en las profundidades en medio de la crisis. Saludos aquí de regreso con la segunda parte de entrando en las profundidades del espíritu en medio de la crisis. ¿Cómo entramos en esa profundidad espiritual cuando estamos en crisis? Ha sido un recorrido bastante
acertador, un recorrido bastante espiritual de nuestra vida cuando hablamos de las crisis y seguimos hablando de esas profundidades espirituales que necesitamos mantener estables en medio de sucesos que llegan a nuestras vidas que no nos esperábamos, que vienen inesperados, que vienen sutil y que sobre todas las cosas nos jamaquean, nos mueven, y viene en nosotros un dolor, una tristeza y nos quedamos en un regocijo de incertidumbres y de dolor que a veces no podemos ni contarlo y no podemos ni expresarlo. Pero cuando estamos en la profundidad espiritual, cuando conocemos de la llenura de ese Espíritu Santo, cuando conocemos esa fe que nos está alertando y que nos está dando aliento de vida, podemos declarar, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y esa palabra tan maravillosa que tenemos en el Salmo 23 se hace vigente en nuestras vidas y podemos mirar y podemos ver cuán feliz, cuán maravilloso es Dios en medio de todas las cosas y podemos declarar esa palabra espectacular, esa palabra que nos llena con regocijo, nos llena de emoción y sabemos que en medio de todas las cosas no hay nada que nos va a faltar. Mira cómo recita, ¿verdad? Y cómo dice y lee el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto hay que creerlo, ¿verdad que sí? Tú y yo tenemos que creer que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Siempre Dios tiene un lugar para que nosotros podamos entender ese bálsamo. Cuán grande Él es en nuestra vida, que nos lleva en ese pastoreo, que nos lleva en ese delicado pasto donde nosotros sentimos que estamos en almohadas, que sentimos la paz y la calma en medio del dolor y la tristeza, porque estamos seguros que nada nos va a faltar, porque Él no me va a dejar, porque Él me pastorea en delicados pastos. Junto a corrientes de agua me dará reposo, porque sabe, el reposo viene del agua. ¿Te acuerdas cuando Jesús le habló a Samaritana? Le dijo, dame de beber. Y cuando ella se molestó porque en la parte carnal los samaritanos y los judíos no se llamaban, Jesús era judío, ella era samaritana, y él le responde, si supiera quién te pide de beber, no, ni te darías cuenta que el agua que yo te voy a dar salta para vida eterna, saciará toda tu sed y nunca tendrás sed jamás, porque el agua que yo doy va a saciar toda tu vida. Así nos dice el Señor. Él es la fuente de agua inagotable en nuestras vidas. Si Él está con nosotros en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestras experiencias, procesos, en la oscuridad, en esa crisis que tú no entiendes, que tú no entiendes, que tú no te la esperabas, que tú no hiciste nada para que llegara a tu vida, pero llegó. Si le pidieras al Señor de esa agua, Él saciaría toda tu sed. Saciaría toda tu intensidad de esa sed. Por eso dice el Salmo, junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua es reposo. El agua es aliento a nuestras vidas. El agua nos hace entender cuán grande es Dios para nuestras vidas. Y no nos deja seco, al contrario, nos mantiene en vivencia y nos mantiene fortalecidos y nos mantiene con agua eterna, agua que salta para vida eterna. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él alimentará mi dolor en mi alma. Cuando pasamos crisis, nuestra alma se agobia, nuestra alma duele, las emociones saltan a nuestra piel. Es un dolor tan intenso que pensamos que nos quedamos sin aire, que no podemos respirar. No sé si has pasado por un proceso de violación cuando eres violada, que piensas que esa crisis no la vas a pasar, que no piensas que nadie puede tocar, que nadie puede sanar tu corazón. Cuando recibes una noticia de la muerte de un familiar, de tu padre, de tu esposo, de un hijo, es un dolor tan intenso que caes en una crisis, en esa emoción tan dolorosa, que piensa que no hay un proceso, una enfermedad terminal. ¿Sabes qué?
Dios confortará tu alma, confortará tu alma. El Espíritu Santo confortará tu alma, te confortará, te dará ese aliento, te dará esa paz, te dará esa seguridad que tú necesitas. Por eso tenemos que aprender Biblia. La Biblia es el manual de enseñanza para llevarnos a las profundidades espirituales. Dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La injusticia no va a existir. Sabes que cuando entras en esa profundidad espiritual, tú te das cuenta que por más que se hagan, por más que se hable, por más que se dañe, por más injusticia que el mundo haga, la justicia de Dios saltará para bien. Dios te hará justicia. Dios te hará justicia, te hará caminar por esas sendas de justicia y tú las vas a saborear. Llegará justicia para ti. No importa cuál haya sido el problema, cuál haya sido la venganza, cuál haya sido la diserción, cuál ha sido la difamia, cuál ha sido el maltrato, la humillación, la injusticia en tu vida. Dios te guiará por sendas de justicia. ¡Wow! Esa palabra está poderosa. Esa palabra conforta mi alma. Esa palabra me da esperanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando entramos en las profundidades espirituales vamos a ver que el Dios que nosotros lo servimos nos hace justicia, nos lleva a ver cosas grandes, llega a ver a aquellos que nos dañaron, digo, que creían que nos iban a dañar, ellos mismos van a ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. La injusticia que hicieron contra ti, Dios la pondrá en bendición. Y esa crisis que pasaste por la situación de injusticia, por esas palabras, wow. Porque que mucha gente se levanta a querer difamarte, a querer dañarte, a querer parar el proceso de Dios en tu vida, parar lo que Dios tiene contigo, que entiende que lo pueden hacer y quieren en el momento que tú caigas en una crisis, te olvides de lo que Dios estaba haciendo para ti. Déjame decirte, eso no va a existir. Dios te hará caminar por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No importa si la muerte se acecha a ti, si piensas que te van a matar, que piensas que la enfermedad llegó, si piensas que hay una crisis emocional, que estás en medio de una situación que tu vida puede ser perdida, no temeré, no temas a la sombra de muerte, porque Dios está contigo. Él no te va a dejar. Nuestra vida no es esta vida temporera que tenemos. Somos extranjeros en esta tierra. Dios nos ha dado propósito y vida para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido para nosotros. Así que no tengas por miedo. No importa en la sombra de muerte que te encuentres, Dios está contigo. Dios te va a librar. No temas mal alguno. No temas. No temas al daño, no temas a lo malo, no temas. La vara de Dios y el callado de Dios te van a infundir aliento, esperanza, gratificación. Vas a ver la victoria de Dios. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquellos que se levantaron contigo, aquellos que se levantaron en contra de ti, delante de ellos Dios levantará mesa y te pondrá en alto. La mesa la va a poner delante de ellos para que vean lo que Dios está haciendo contigo. Así que esa crisis que estás pasando por el daño que otros te han hecho, no te preocupes, vas a ver que Dios te va a levantar en medio de los angustiadores, en medio de los que te calumniaron, en medio de aquellos de los que te hicieron barbaridades. Miren, yo he podido yo te puedo testificar y no cansaría de testificar todo lo que Dios ha hecho en mi vida y todo lo que otros que han querido dañar, lo que Dios ha levantado en mi vida. No importa que sea familiar, no importa que sea del ministerio, no importa lo que haya pasado en mi vida, Dios pone la mesa delante de ellos para que vea que el que hace las cosas se llama Dios. Y Dios nunca te va a dejar en vergüenza, nunca te va a dañar. Dice, es mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Los que entran en las profundidades espirituales saben que estar en la casa de Dios,
que estar en la casa de Dios es el deleite. Aquellos que han conocido y han entrado en las profundidades espirituales saben que en medio de la crisis, en medio de todo lo que venga, la casa es el lugar de adoración. La iglesia, el congregarte, el estar lleno con esas personas que te alientan a que te levantan las manos, a tener ministros que están contigo, a tener vida y espiritualidad en medio de los procesos, te ayudan al crecimiento espiritual, a ese crecimiento grande y maravilloso, todopoderoso de lo que Dios establece en medio de nuestras vidas. Tienes que entender cuán grande es el Señor en tu vida y cuántas cosas va a hacer para ti, para que tú te levantes. Siempre Él está contigo. Cuando estamos llenos del poder de Dios, sabemos que no importa la situación que pase, nosotros servimos, adoramos y glorificamos. Entrar en las profundidades del Espíritu es saber que en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la tristeza, yo levanto las manos en adoración. Yo levanto las manos en adorar y glorificar al Dios universo, al soberano Jehová de los ejércitos, al que tiene el control de todo en la vida, y reconozco que mi vida le pertenece y que no hay nada que a Dios se le escape para cada uno de nosotros. A veces pasamos crisis porque tenemos malas decisiones. Claro, hacemos malas decisiones en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el ministerio, en nuestro trabajo. Siempre hay algo que se nos puede desconectar. No lo hacemos. Lo bueno de Dios es que conoce el corazón. Dios sabe si lo hiciste porque lo quisiste hacer o por falta de conocimiento, por la ignorancia, cometiste algunos errores y hoy estás pagando algunas consecuencias. Pero lo maravilloso de todo es que Dios conoce la intención de tu corazón y aún pase lo que pase, Él nunca te va a abandonar. ¿Te acuerdas de Pedro que hablamos en la primera parte? Pedro quería ir al Señor, quería caminar y hacer cosas sobrenaturales como el Señor, quería caminar sobre las aguas como el Señor estaba caminando sobre las aguas, y en un momento quitó la mirada del Señor y se hundió. Dios no dejó que se ahogara. Él quitó la mirada del Señor, lo hizo por miedo, porque el viento vino y cuando vio el viento se olvidó que el maestro estaba con él y que podía hacer cosas grandes para su vida, y quitó un momento la mirada y se hundió y le dijo: Señor, sálvame que me ahogo, ¿verdad que sí? Y el Señor le dijo, lo levantó y después le dijo lo que tenía que decirle: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo mismo Dios nos dice a nosotros: ¿por qué dudamos? En medio de nuestros errores, nosotros nos levantamos. Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios grande y maravilloso. Es digno de que veamos en Él las grandezas espirituales, la maravilla de lo que Él está haciendo. El Salmo 91 es uno de esos otros salmos que debemos usar en medio de momentos de crisis, en medio de momentos que nos recuerde la palabra del Señor, que nos recuerde en qué estamos basados, en qué estamos parados, en dónde estamos fundamentados. ¿Quién me fundamenta? ¿Es la roca? ¿Es la fe establecida por Dios en nuestras vidas? Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué tenemos que hacer? Habitar al abrigo del Altísimo. Habitar bajo su sombra, estar cubierto de Él, conocer que Él es Dios, que nos abriga, dice la palabra: como quise ser, le dijo Israel, como la gallina acurruca sus polluelos bajo sus alas, ¿verdad que sí? Dios se identifica porque ama a su pueblo, ama a sus hijos, ama el corazón de aquellos que le sirven, de aquellos que le aman. No importa la circunstancia que venga a nuestra vida, el amor de Dios está ahí. Entrar en esa profundidad espiritual en medio de una crisis es reconocer que nosotros no nos valemos por nosotros mismos, sino que dependemos de un Dios poderoso, de un Dios que nos rige, de un Dios que nos guía, que nos sirve. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Qué palabra tan hermosa cuando estás en medio de la crisis, en decir: Dios, en ti confío, tú eres mi castillo, tú eres mi esperanza, solo en ti confío. Es la palabra más hermosa que tú le puedes decir al Señor en medio de una crisis. Porque Dios reconoce que estás en medio de un dolor, en medio de una tristeza, pero tienes fe en Él. Confía que no te va a dejar. Tienes la fe levantada en Él. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno,
ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No importa en qué momento tú te encuentres, qué parte de oscuridad está pasando por tu vida. Si llegó la noche aterradora, donde viene el insomnio, donde viene el dolor, donde vienen los recuerdos, cuando estás en tu cama y solamente Dios conoce tu dolor, tus lágrimas, no te va a dejar. Cuando tienes que caminar en medio de tanta gente, en medio de las circunstancias, de las faenas diarias, de lo que tienes que hacer, en medio de todas las cosas, Dios está contigo. Aún tu corazón está dolido, aún puedes caminar con la cabeza cabizbaja porque te avergüenzas aún de tu situación. Déjame decirte, levanta tu cabeza, levanta porque hay un Dios que te ha levantado para este tiempo y no importa tu situación, no importa por lo que estés pasando, no importa la crisis en la que hayas llegado, no importa cuál ha sido el pago de lo que hiciste por la consecuencia de tu error o lo que pudo pasar en tu vida, que por aquellos que te señalan, te amarcan, por lo que no conocen la misericordia de Dios, porque hay muchas personas que están lejos de la misericordia de Dios, pero Dios dice, bástate mi gracia. Dale ahí, yo estoy contigo. No importa el terror nocturno, no importa la saeta que huele de día ni de noche. Yo estoy contigo. Yo, no, miren, no importa, ni la pestilencia que llegue y ande en oscuridad, no importa, Él está contigo. Y al mediodía, en cuando el sol está bien caliente, cuando el mundo dice que nada pasa, Dios dice, yo voy contigo, todo está bien, yo estoy ahí, yo levanto tu cabeza. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no te tocarán, porque yo te he guardado, yo tengo un cerco alrededor tuyo. Tengo un cerco por cuanto entraste en esa profundidad espiritual, en cuanto me conociste, en cuanto tuviste intimidad conmigo, en cuanto empezaste a hablar lenguas en medio del dolor y decir, Dios, mi vocabulario y mis lenguas son para adorarte y para glorificarte. No importa mi circunstancia, no importa mi dolor, importa que tú me llamaste, que tú estás conmigo, que tú eres mi ayudador, que tú eres mi príncipe de paz, que tú eres el todo de mi vida. Cuando ponemos todo en las manos del Señor, algo tiene que suceder, algo va a pasar en tu vida, no te vas a quedar igual, algo sucederá, algo cambiará la atmósfera, algo estará haciendo sobrenatural para los tuyos. Cree, confía, no te vas a quedar en el dolor. Entrar en esa profundidad te hace ser fuerte, te hace confiar, te hace recitar todos los versículos bíblicos donde dice la palabra de Dios que Él no te dejará. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Vas a ver lo que Dios va a hacer a aquellos que se levantaron en contra de ti, que te humillaron, que te dejaron, que te maltrataron, que te quitaron lo que te pertenecía, que se apropiaron de lo que Dios había puesto para ti, que te dejaron en la calle, aquellos que te dejaron sin trabajo, aquellos que te votaron, no quisieron escuchar la voz, no vieron lo grandiosa o lo grandioso que eras en las manos del Señor y se burlaron de ti. Vas a ver la recompensa de ellos. Tú lo vas a ver porque Dios no se queda con nada de nadie. Dios hace justicia a lo justo. ¿Sabes qué? No le pidas a Dios, dejar que Dios trabaje y haga lo que tiene que hacer para ti y para tu vida, para tu ministerio, para tu casa, para tu matrimonio. Él te va a poner en alto. Él te va a poner en alto. Siempre, miren, cuando tú ves una crisis, te de una crisis bien dura y ministerial, jamás yo pensé en mi vida que cuando yo me diera y quisiera decirle al Señor, Señor, aquí, haz conmigo lo que tú quieras. No importa este dolor, no importa este sufrimiento, no importa las personas que se levantaron contra mí, me maltrataron, me humillaron. No importa lo que se levantó en mi familia, lo que se levantó en mi casa, no importa lo que se levantó en el ministerio, en la iglesia. No importó nada. Yo decía, pero Señor, pero ¿qué yo he hecho tan mal? Tú me estás castigando todo esto. No, estás creciendo. Estás levantándote, estás empezando a ver que en medio del dolor yo voy a usar cosas grandes y poderosas. Y fue cuando más Dios hizo cosas grandes y poderosas, donde dio mi sustento, donde usó tanta gente, donde abrió puertas para hacer cosas maravillosas en mi vida.
Yo jamás había pensado, digo, wow, yo tuve que pasar por todo esto para ver tu gloria, para ver esto y sobre todas las cosas, mi corazón no se dañó. Qué lindo es Dios, que no puedo decir, tengo rencor con nadie, tengo coraje con alguien. No, mire, no he perdonado a nadie. Al contrario, antes que me pidieran perdón, yo había perdonado. Antes que se arrepintieran, ya yo sabía que la agenda del enemigo era destruir y usar los débiles espirituales. Pero en medio de todo, lo que no sabemos es que cuando el enemigo se levanta contra los hijos de Dios, contra los príncipes, se levanta contra aquellos escogidos, contra los que son honrados por el Señor, el enemigo no sabe que está encestando en la cancha contraria, porque entre más te presionan y tú puedes sostener lo que Dios está haciendo contigo, ¿sabes qué? Dios se va a levantar y te va a abrir puertas y el enemigo, como decimos, encestó en el canasto contrario, porque lo que Dios va a ser más grande. Así que te habla la voz de la experiencia, te habla la palabra, te habla, mire, los testimonios. No me cansaría de darte tantos testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida en medio de las crisis. Entrar en la profundidad y conocer a Dios en esas profundidades nos hacen sentir fuertes. Mira lo que dice el versículo 9 del Salmo 91. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No hay un camino que a Dios se le olvide, que tú vas a pasar y el que no lo va a guardar. Los ángeles están enviados por Dios para guardarnos, para cuidarnos, aquellos que caminan conforme a la voluntad de Dios, aquellos que son llamados al propósito de Dios, que en medio de todas las cosas que pasan, todas son por el propósito de Dios, como dice Romanos 8:28, ¿verdad? A Dios, a todos los que obran a las cosas, todas las cosas le obran para bien a aquellos que permanecen en Cristo Jesús. Todas las cosas le obran para bien a los que están en Cristo Jesús. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ay, qué lindo es Dios. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y hablar de Dios es conocerlo es entrar en una profundidad con Él. Conocer a Dios es conocer el corazón de Dios, conocer sus pensamientos, conocer lo que quiere contigo, con la sociedad, con la humanidad, la misericordia, el tener paz los unos con los otros, el llamar en medio de la tormenta y aquel que te está pisoteando, tú perdonarlo, aquel que te está lastimando, tú perdonarlo. Aunque tú tengas la razón, es mejor olvidarte de la razón y dejar que Dios trabaje, porque a veces nosotros teniendo la razón es mejor decir, no importa mi razón, no importa lo que me robaron, no importa lo que se perdió, todo Dios lo tiene en control. Jehová Dios, Jehová quitó y sea el nombre de Jehová bendecido. Cuando nosotros reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, Dios cambia la trayectoria del enemigo, cambia la trayectoria de tu vida. Esa crisis que te estaba agobiando se convierte en bendición. Crecer, esa crisis va a dar a tu vida una forma completamente diferente, te va a diseñar completamente diferente. Me invocará y yo le responderé, con él yo estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Eso hace Dios con nosotros. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan poderoso. Solo hay un Dios que en medio de crisis, en medio de situaciones, en medio del dolor, en medio de la angustia, está contigo y te dice, no temas, yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. No importa el enemigo, delante del enemigo te abriré puertas, te abriré mesas. Ellos verán lo que yo haré contigo, porque tendré recompensa para tu justicia. La crisis es como el desierto, es temporera. Los momentos de crisis llegan a nuestra vida porque son parte del
globo terráqueo. Vivimos en un mundo caído donde hay personas que no conocen el amor de Dios, donde hay atmósferas que nos pueden llevar, donde hoy estamos en situaciones económicas muy sobresalientes, mañana no, donde ha venido una crisis por el coronavirus, donde hemos perdido familiares, donde hemos perdido amigos, ministros. ¿Sabes qué? Estamos en este mundo, pero la crisis del coronavirus no determina tu vida, la vida la determina Dios. Tenemos que tener fe, tenemos que mirar a Dios como Él nos mira, tenemos que creer en esa palabra que ha sido dada. Nosotros estamos en esta tierra con una asignación de Dios, somos temporeros, este cuerpo es temporero, ese propósito de Dios para hacer aquí en la tierra tenemos que ponerlo en clave, tenemos que ponerlo en acción, no importa las situaciones que vengan. No importa lo que venga contrario, Dios está contigo. Dios es el único que puede poner sombra bajo ti. Él es como la gallina que te acurruca y te guarda bajo sus alas y te da bálsamo de aliento en medio del dolor, en medio de la tristeza. Conocer a Dios, conocer la profundidad espiritual, porque el que conoce a Dios sabe que ese Espíritu Santo está ahí para llenarte de poder, para que tú puedas ser guiada por medio de las situaciones y por medio del camino que Dios va a abrir en medio del desierto. Él abrirá camino en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del desvaro, en medio de lo que el mundo no entiende. Dios te abrirá camino. Mantente firme en el Señor, mantente gozoso en el Señor. Dios es un Dios de paz, es un Dios inolvidable, es un Dios soberano. Él te hizo, Él te creó, te dio un nombre, te dio identidad, te llamó rey, te llamó reina, te llamó parte te llamó coheredero del reino de los cielos aquí en la tierra. Te dio una palabra para que la pudieras expresar. Te he llamado a consolar a los enlutados, a los que están desvanados, a los que están en crisis, a los que están encarcelados. Te mandó a abrir las puertas de las cárceles. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Un Dios que no escatima para sus hijos, que ha puesto en ti una palabra que debes declarar, no importa la circunstancia, no importa el dolor. Vive una vida feliz. La crisis te va a hacer crecer. Si no fuera por la crisis de mi vida, si no fueran por esos argumentos que han llegado a mi vida, si no fueran por los testimonios que te puedo contar y te puedo vivir y te puedo dejar ver, hoy no sería la mujer tan hermosa, la mujer tan llena de paz, llena de gozo, una mujer que ha podido saber llorar, tener dolor, tener un corazón que se le vuelve pequeñito de tanto dolor, pero ver cómo Dios lo expande y Dios lo sana, lo restaura, lo vuelve a levantar y le da más fuerza y lo pone mejor cada día. Así que no te quedes en la crisis. Conoce el poder de Dios. Conoce al Espíritu Santo, que es tu guía, que es tu salvación, es el que te lleva. En el nombre de Jesús, Jesús te salve y te dejó al Espíritu Santo para que te guiara, para que te llevara a toda verdad, a toda justicia, a toda palabra enmendada. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce que no estás solo, que te dejó al ayudador, al protector, al paracleto, a todo lo que tú necesitas para llegar a esa dimensión que Dios tiene para ti. Gracias por estar conmigo en esta segunda parte. Creo que lo que Dios tiene contigo es poderoso. Espero que esta palabra, estos textos bíblicos hayan sido de aliento y hayan fortalecido tu vida y puedan ser de testimonio para poder levantar y un día testificar de la grandeza que Dios ha hecho contigo. Si lo ha hecho conmigo, lo va a hacer contigo. Lo va a hacer con todo el mundo. Reconoce que Dios es soberano, que es Dios y que es verdadero. Esta es tu amiga y tu hermana en Cristo, la pastora doctora Mildred Sierra. Si necesitas algo de mí, mira, ahí está pasando en el cintillo mis redes sociales, mi teléfono, mi website y mi email. Así que estoy para servirte y para bendecirte en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y sigue disfrutando de 48H. Gracias, Pastor Antonio, por esta iniciativa. Hay hombres y ministros poderosos como Pastor Antonio, que hace posible que podamos llegar al corazón de las personas. Dios te bendiga. Bye.